Ya que cubrimos la parte teórica de la amortización de las deudas, vamos a entrar de una vez a la parte práctica con el siguiente ejemplo. Cierta empresa requiere un préstamo de 70.000 unidades monetarias para invertir en nuevas maquinarias de producción. El banco con el que la empresa tiene relaciones comerciales cobra una tasa de interés del 15% efectivo anual y exige pagos mensuales por 5 años. Con base en la información dada, calcule los pagos mensuales y haga la tabla de amortización para su préstamo. Para empezar, tenemos que tener ciertas consideraciones en cuenta. Lo primero, de acuerdo a lo que hemos aprendido en este curso y particularmente en nuestra lección anterior, es que una cuota o pago está compuesto por abono capital y adicionalmente los intereses. El abono capital es esa parte de la cuota que permite que mi saldo se vaya reduciendo, es decir, mi saldo lo tengo cada vez que va avanzando el periodo y yo le resto la parte del abono a capital y se va disminuyendo lo que yo le debo al banco. Por su parte, los intereses son los gastos financieros que se van a otros gastos en mi estado de resultados. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la tasa está dada en años, es decir, en un año nos dice una tasa efectiva anual del 15%, pero mis pagos son mensuales. Por tal razón tenemos que hacer referencia a nuestro concepto de tasa de equivalencia que ya lo aprendimos. Vamos a tener que convertir esta tasa a una tasa mensual para poder hacer mi tabla de amortización. Entonces, tengamos en cuenta ahora una serie de parámetros que nos permiten construir posteriormente nuestra tabla de amortización. Empecemos con el préstamo en sí, es de 70.000 unidades monetarias, esto equivale al valor presente. Adicionalmente tenemos la tasa anual, que ya la mencionamos, es efectiva anual del 15%. Y mi préstamo lo tengo que pagar en 2 años, es decir, yo me comprometo a pagar cuotas iguales durante 2 años al banco o a la institución financiera que me está desembolsando ese dinero. Entonces, como mi préstamo está dado en meses, es decir, la tasa está dada en años, pero yo tengo que pagar en meses, vamos a pasar a meses el periodo, es decir, 2 años. Por tal razón tenemos 2 años multiplicado por la cantidad de meses que hay en el año, que es 12, voy a tener 24 meses en 2 años. Ahora, voy a convertir mi tasa anual a una tasa mensual. Y recuerden, este archivo Excel les va a quedar y como se dan cuenta hay una flecha que indica desde acá cuál es la fórmula a seguir. Pero eso ya lo habíamos, digamos, lo tuvimos en consideración la clase anterior, así que lo que yo voy a hacer es despejar la fórmula para ver cuán o cuál sería mi tasa mensual. Entonces, empecemos. Tenemos que yo tengo que 1 más el 15% elevado a la 1, porque es una tasa anual, equivale a 1 más la tasa que estoy buscando elevado a la 12, porque es una tasa mensual, es decir, capitaliza 12 veces al año. Y al despejar esto, lo voy a poner acá, es 1 más mi tasa anual, que ya la tengo referenciada, elevado, que es mi gorrito, a la 1 dividido 12, que es las veces que capitaliza la tasa que estoy buscando, menos 1. Y ya tengo mi tasa mensual que equivale a 1.1715%. Por su parte, voy a hallar el pago. Y acá voy a hacer una aclaración. Mi Excel está en inglés. Algunos de ustedes lo pueden tener en español o en inglés. Pero acá en la pestaña anterior yo les dejo las funciones. Por lo menos solo necesitamos acá una función, que es la función pago, está en inglés, que es PMT, que viene de Payment, y la función en español, que sería pago. Sigo de nuevo con mi tabla de amortización y voy a sacar el pago manual, es decir, no voy a utilizar la fórmula que está incluida en la hoja de cálculo Excel en este caso. ¿Y qué voy a hacer? Yo les dejo también la fórmula manual. Lo voy a hacer solamente para que lo tengan de referencia. Pero en realidad después lo vamos a hacer con la fórmula de Excel, que es mucho más sencillo y es el objetivo mismo de esta lección, que también practiquemos las fórmulas que vienen con Excel. Entonces les queda de referencia, pero después lo vamos a hacer también con Excel. Entonces vámonos a nuestra fórmula. Yo tengo igual, porque así siempre empiezo mis fórmulas, con igual o con más,
indistintamente, ya que es igual. Ahora, igual a mi valor presente, que lo tengo acá, que serían los 70.000 por, y yo tengo mi tasa de interés mensual por 1 más, yo tengo mi interés, que ya lo tengo acá, y adicionalmente eso elevado al número de periodos, que en este caso es 24. Ahora, todo eso yo lo voy a dividir por 1 más la tasa de interés, que es mi tasa mensual, elevado al número de periodos, que es 24, y todo eso menos 1, y ya tengo mi fórmula para el pago. El pago sería 3.362. Pero como les dije, no nos vamos a enfocar en esta forma, aunque les va a quedar de referencia, e inclusive ustedes pueden trabajar sobre este archivo e indagar más y revisar la fórmula, sino que nos vamos a concentrar especialmente en la función que tiene Excel. Y vámonos a esa función. Recuerden, en inglés sería payment, como yo lo tengo, en español sería pago, y Excel mismo me va a decir qué necesita que yo incluya. Acá me dice rate o tasa, que sería el 1.17, ya lo tengo formulado. Ponemos coma o punto y coma, dependiendo de cómo esté configurado el Excel. En mi caso sería una coma, número de periodos sería 24, coma, valor presente. Ojo, el valor presente lo tengo que poner con un símbolo menos, porque Excel lo reconoce así por ser un desembolso. Es decir, el préstamo es 20, lo pongo acá y tengo este valor acá adicionalmente, que ya lo tenía referenciado, y cierro paréntesis. También podría poner el tipo, pero acá no hay necesidad de incluirlo porque el tipo para nuestro caso concreto siempre va a ser vencido. Así que así cerramos la fórmula, le ponemos paréntesis y le damos enter. Y como nos damos cuenta de una manera mucho más fácil, sin memorizar ninguna fórmula, entendimos ya que nuestra cuota, de acuerdo a lo que tenemos acá, independientemente de cómo lo hagamos, pues va a ser la misma, que es 3.362.82 unidades monetarias. Entonces vámonos con este valor a llenar nuestra tabla de amortización. Lo primero que tengo que entender es que tengo 24 periodos. ¿Por qué? Porque son 2 años y yo voy a hacer pagos mensuales. Adicionalmente, mi cuota va a ser la misma porque así pacté mi préstamo, de tal manera que encierro todas las casillas, le doy el símbolo igual o más, como ustedes prefieran, y el valor sería el pago de mi cuota. Como el número va a ser idéntico en cada una de las celdas, le doy F4 para bloquear la referencia y le doy control enter para que esa cuota me quede en cada una de mis celdas. Ahora, mi saldo en el momento inicial, yo sé que son las 70.000 unidades monetarias. Lo coloco acá en esta celda, que sería la E21 de mi tabla de amortización. Y ahora, yo podría sacar el interés que tengo que pagar por usar la plata que no es mía, porque es la plata del banco. Y tendríamos el saldo por la tasa de interés, pero como mi tasa de interés siempre va a ser la misma, bloqueo la celda con F4 y le doy enter. Y tengo que mi interés serían 820.04. Pero recuerden, mi cuota o pago está compuesto por abono a capital e intereses. Si ya tengo el interés, ¿será que puedo conocer el abono a capital? Claro, lo puedo conocer. Simplemente sería mi cuota menos mi interés y ya tengo mi abono a capital. Ahora, yo les pregunto, ¿será que puedo conocer mi nuevo saldo? Claro, desde luego, la respuesta es que sí, porque recuerden que mi saldo es el saldo del periodo inmediatamente anterior menos lo que yo abono a capital, que en este caso concreto es 2.542.77. De tal manera que ya tengo mi abono a capital, mis intereses y adicionalmente mi saldo en el primer periodo. Como lo que yo quiero es llenar toda la tabla, encierro estos tres valores, me paro acá con el cursor y le doy doble clic y ¡boom! Mi tabla se llena totalmente. Y me voy hasta abajo
para ver si lo hice bien o si cometí algún error. Si el valor de la celda E45 que corresponde a mi saldo en el último periodo, es decir, en el mes 24 es cero, quiere decir que lo hice bien, porque tengan en cuenta que en el mes 24 yo ya termino de pagar el crédito bancario que asumí, por consiguiente mi saldo es cero. Adicionalmente puedo analizar otro tipo de cosas en la tabla misma. Por ejemplo, los intereses paulatinamente, es decir, progresivamente, a medida que voy pagando, se van disminuyendo. Y también puedo decir que mi saldo va disminuyendo porque cada vez voy abonando a capital. Por su parte, el abono a capital cada vez es más grande porque mi cuota es igual y mis intereses son menores. Quiere decir que esta relación entonces, a medida que voy avanzando con mis pagos, es mayor. Y con esto me despido, no sin antes agradecerles por toda la atención prestada en cada uno de los videos, de las lecciones, de los foros. Los invito muy cordialmente a participar en la siguiente lección. Muchas gracias, no se la pierdan.